Bien, para mí es un privilegio presentar esta segunda sesión. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, no vamos a perder el tiempo. A lo largo de la historia de la iglesia se han dado algunos avivamientos que ha traído tanta bendición. Se han escrito libros sobre eso, como en el siglo XVI con Lutero y todos los reformadores, unos siglos posteriores con Jonathan Edwards y algunos otros. Pero yo quisiera leerle lo que dice Peter Wagner. Es interesante lo que él dice y ustedes van a identificar qué movimiento es que señala esto como un avivamiento. Dice así: ¿a qué movimiento se refiere? Dice: estoy convencido de que en el siglo XX estamos viviendo un derramamiento del Espíritu Santo sobre la cristiandad más importante que en cualquier otro momento de su historia. Este derramamiento supera incluso al del primer siglo, al menos en lo que se refiere a la cantidad y muy posiblemente también en lo que se refiere a calidad. Peter Wagner fue el que informó esto. ¿Qué movimiento es? Las tres olas del Espíritu Santo. Tres olas del Espíritu Santo. A muchos de ustedes puede ser que les suene esto un poco raro, este término de las tres olas del Espíritu Santo, pero no es un nombre inventado por nosotros. No es que nosotros hemos querido darle este nombre. No es un calificativo que hemos querido darle a este movimiento, sino que las mismas personas que conforman este movimiento se han denominado de esta manera. Y ellos dividen su historia en tres grandes periodos, a los que ellos le llaman olas del Espíritu Santo, entendiéndose por ola un movimiento que alcanza una gran capa social específica, cambiando considerablemente el clima espiritual reinante. Así que la primera ola es el movimiento pentecostal, la segunda ola es el movimiento carismático y la tercera ola es el evangelismo con poder. Así que quiero brevemente hablar sobre estas tres olas para que tengamos un conocimiento cabal de cómo es que este movimiento se originó y se ha desarrollado hasta el día de hoy. Así que la primera ola, que es el movimiento pentecostal. ¿Cuándo comienza en realidad este movimiento? Desde la época de los reformadores en Inglaterra surgió el wesleyanismo como una reacción contra el formalismo muerto de la iglesia anglicana. Así que Wesley, él desarrolló además una doctrina de completa santificación, es decir, completamente santo, ¿no? Como conocida en aquellos tiempos como la segunda bendición o la perfección metodista. Para el siglo XVIII y XIX, los herederos de este fervor religioso fueron los movimientos de avivamientos norteamericanos y el movimiento de la santidad. En 1850, Charles Finney puso énfasis en la santificación y la obra de Dios dentro de la experiencia humana. La predicación de Finney llevaba a multitudes a una experiencia de crisis emocional y hacia una búsqueda de una santidad que resultara aceptable a Dios. Este movimiento dio origen a principios del siglo XX al movimiento pentecostal. Semanas antes de comenzar el año de 1901 en Kansas, un grupo de líderes y estudiantes del Instituto Bíblico que estudiaban porciones del libro de los Hechos, interesados sobre el bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia, y de acuerdo a sus antecedentes de santidad wesleyana, creían que tuvo lugar con posteridad a la conversión. Te convertías, pero después de la conversión debías tener ese bautismo del Espíritu Santo. Así que el estudio de Hechos concluyó que la verdadera señal del bautismo del Espíritu era el hablar en lenguas. Así que en el momento en que se reunieron para el culto de oración en la víspera del año nuevo, todos determinaron, ¿no?, que sinceramente comenzaron a rogar a Dios que los bautizara con su Espíritu. Y en algún momento de esas primeras horas de la mañana, una joven estudiante, Agnes Osman, pidió a su maestro,
Charles Pran que pusiera sus manos sobre ella y orara para recibir el Espíritu Santo, y aparentemente recibió. Y durante la serie de reuniones posteriores, el poder, entre comillas, sobrenatural del Espíritu permitió hablar más de 20 idiomas. Y nosotros sabemos lo que eso resultó simplemente en un balbuceo. Aparentemente esta fue la primera vez que el bautismo se relacionó con el hablar en lenguas. De este modo se dio inicio al movimiento pentecostal moderno. Hay un historiador pentecostal, Sinan, que él explica y dice así: la de Osman, la chica, se convirtió en la experiencia prototipo para todos los millones de pentecostales que seguirían. Y en 1906 fue William Seymour quien experimentó el bautismo en Houston, Texas, y llevó la experiencia a la calle Azusa en Los Ángeles. De allí, la experiencia pentecostal se divulgó por todos los Estados Unidos e internacionalmente. Las Asambleas de Dios fueron organizadas en 1914, llegando a ser la denominación más grande. Así que el movimiento pentecostal surgió a la vida insistiendo directamente sobre el asunto de que esta señal física de hablar en lenguas era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. En una década, más de 50,000 hombres experimentaron el mismo fenómeno de esta joven y de Seymour. Poco más de un siglo después, los pentecostales y neopentecostales crecerían hasta más de 500 millones de seguidores carismáticos. Al día de hoy debe ser todavía mucho más esta cifra. Cuando el movimiento pentecostal comenzó en ese año de 1900, los conservadores teológicos de ese tiempo lo consideraron ampliamente como una secta. En su mayor parte fue aislado este movimiento y mantenido dentro de sus propias denominaciones. Pero este movimiento va a dar un paso más allá todavía, un paso más allá. En el año de 1958 y 1959 ocurrió un evento amplio en el movimiento pentecostal que tendría perdurables resultados. El rector de una iglesia episcopal en California, Dennis Bennett, experimentó el hablar en lenguas, pero 2 semanas antes del Domingo de Resurrección, en 1960, anunció que había recibido un bautismo pentecostal del Espíritu Santo. Una nueva ola de informes de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, acompañado por las lenguas, invadió a iglesias de otras denominaciones. Así que esta experiencia pentecostal llegó a ser transdenominacional y así nacieron los carismáticos en el año de 1960. Es un movimiento que proclama y ofrece una experiencia más profunda de la gracia y del poder de Dios. Así es como ellos se presentan. Los pentecostales le llaman a esto el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Pretenden restaurar los dones de la iglesia primitiva, los espectaculares, ocupando lugar primordial y a menudo el único, el hablar en lenguas. Y ellos dicen que los que alcanzan esta experiencia son liberados, son renovados. El que alcanza esta experiencia, caracterizado siempre por un estado de éxtasis y movimientos corporales. Ellos sostienen que estos dones sobrenaturales y los milagros del Nuevo Testamento deben operar en la iglesia el día de hoy. Ese es el énfasis de los carismáticos. Así que el movimiento comenzó a extenderse dentro de las denominaciones principales, ganando terreno en las iglesias protestantes que habían abrazado ya el liberalismo teológico y ya estaban muertas espiritualmente. En Europa también. Y muy pronto había miles y luego millones de episcopales, de metodistas, de luteranos, de bautistas, presbiterianos, congregacionalistas y otros protestantes que ya estaban pentecostalizados. Así que esta fase interdenominacional del movimiento llegó a conocerse como movimiento neopentecostal o carismático.
El movimiento carismático entró a la Iglesia Católica en 1967, después de un modesto comienzo en centros de enseñanza en una universidad como Notre Dame en Pensilvania. Se fue diseminando con tal rapidez y en dicha iglesia atrayendo el apoyo de los cardenales, de los obispos y de miles de sacerdotes y monjas. La meta del movimiento carismático no fue la de fundar nuevas iglesias carismáticas, no, sino la propagación de la experiencia carismática dentro de las iglesias populares, las iglesias que eran independientes, ya existentes, pero esta ola todavía va a ir un poco más allá cuando va a evadir en gran parte las expresiones como pentecostal. El carismatismo esto así, no querían nombrar pentecostal, no querían nombrar carismático, y se dirige entonces a grupos que hasta ese entonces no habían sido captados por ninguna ola, que eran los fundamentalistas o los evangélicos conservadores hasta ese tiempo, y ellos no eran carismáticos. Y entonces da origen a la tercera ola. El evangelismo con poder. Esta es la tercera ola, el evangelismo con poder. Esto brotó sobre todo del movimiento para el crecimiento de la iglesia en conexión con Peter Wagner, que es fue el padre de este movimiento mundial para el crecimiento de la iglesia, y de John Wimber, quienes trabajaron juntos un tiempo en el Instituto de Fuller para la evangelización y crecimiento de la iglesia que se acababa de abrir. La esposa de Wimber dice así, cuenta del esposo así, dice: de sus manos salía una fuerza increíble. Cuando tocaba a personas, estas simplemente se caían al suelo. Para John era como si de sus manos fluyera una fuerza espiritual semejante a la electricidad. Fue la primera vez que John realmente sintió cómo salía fuerza de él. Le encomendaron a Wagner llevar a cabo un curso sobre señales y prodigios. Mira, en un instituto como Fuller, en la Escuela de la Misión Mundial. Pero el profesor iba a ser John Wimber, quien no solamente da clases teóricas, sino que también da ejercicios prácticos en cuanto al ministerio de la oración y de las sanidades. Ejercicios prácticos. Wagner es librado de su hipertensión y a su vez comienza a imponerle las manos a los enfermos y a orar sobre ellos. Hasta que en el Día de la Madre de 1981 nace el evangelismo con poder. El número de miembros de la iglesia que pastoreaba John Wimber, que se llamaba La Viña, esta iglesia La Viña, se había elevado a 700 miembros. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado allá? Bueno, por la oración de un joven. Cientos de jóvenes empezaron de repente a temblar. Se caían o hablaban en lenguas. Cuando la esposa de Wimber se acercó a estos electrocutados, sintió la fuerza que salía de sus cuerpos. Era algo así como un calor o una electricidad. Y bajo esta experiencia, Wimber no pudo dormir y conciliar el sueño durante la noche. Y le dice a Dios: Señor, si todo esto proviene de ti, por favor, házmelo saber. Inmediatamente, como a las 5 de la mañana, sonó su teléfono y un pastor amigo suyo le dijo: perdona que te llame temprano, pero tengo que decirte algo extraño. No sé lo que significa, pero Dios me ha dicho que te diga: proviene de mí, John. Proviene de mí, John. Esa fue la confirmación de Dios. Vaya, ¿qué es el evangelismo con poder? Esta tercera hora. La predicación del evangelio va acompañada de pruebas visibles del poder de Dios, de señales y prodigios. Esta es la carta de presentación de ellos. Y a través de estas señales las personas experimentan entonces la presencia y el poder de Dios. Y normalmente el poder de Dios se manifiesta en palabras de sabiduría. Es decir, palabras de sabiduría. Y Wimber entiende experiencias y prácticas
de estas de aquí, lo que otros cristianos dirían que es como una especie de clarividencia. Mira lo que dice él en palabras de sabiduría. Dice: en letras muy claras y legibles creí ver escrito en su cara la palabra adulterio. Sobre un hombre que iba en un avión viajando y le ve la palabra adulterio. Pestañeé, me restregué los ojos y volví a mirar y seguía ahí adulterio. Lo vi no con mis ojos naturales, sino con mis ojos espirituales. Era el Espíritu de Dios que me estaba revelando eso. Es decir, que Dios puede revelarte detalles de la vida de una persona. Puede revelarte pecados de una persona, pensamientos de una persona, de otra persona. Anunciar sanidad de alguna persona o dar algunas instrucciones. Eso es palabras de sabiduría. También está reposar en el Espíritu. Dice así: la mayor parte de las personas que experimentan este fenómeno de caer al suelo y quedar de espaldas o bien tumbadas boca abajo a veces durante varias horas, tiene una sensación de tranquilidad y gran serenidad. Incluso puede haber un cambio espiritual. Vaya. A veces esta experiencia va unida con el hablar en lenguas, visiones y llamada la risa santa. ¿Qué más hay en este evangelismo con poder? El ministerio de la liberación. Ministerio de la liberación. Los cristianos que caen en pecado y viven en pecado pueden llegar a ser dominados por los demonios, o sea, decir, endemoniados. Por tanto, este ministerio de la liberación sirve para liberar a los cristianos y también liberar a los no cristianos. ¿Qué más hay en este evangelismo con poder? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es importante esto para el ministerio de sanidades y de liberación. Después de la predicación, dice él que pide al Espíritu Santo que venga. Ven Espíritu Santo. Y luego revela el Espíritu Santo ataduras demoníacas, enfermedades, heridas psíquicas y innumerables cosas que tal vez usted lo ha visto. Su llegada se evidencia, por tanto, con llantos, con gritos, la oración prolongada de alabanzas, temblores, gran calma, contracciones, caídas, a veces reír y saltar. ¿Qué más trae este evangelismo con poder? La comunicación de dones a través de la imposición de las manos. Él dice que él tenía el don de sabiduría, de palabra de sabiduría que Dios le había dado, y él dice que esta palabra de sabiduría le daba a conocer los pensamientos de la otra persona. Imagínense, ¿no? Algo que solo le pertenece a Dios. Y él dice: entonces Dios me dijo que transmitiera este don, y eso significaba que impusiera a otros las manos y orara para que también ellos recibieran ese don. Así que él dice que todos los dones están a disposición de todos los hermanos. No es que Dios da dones en el momento de la conversión, sino que todos están en disposición para todos los hermanos. William Kenyon, 1867, vivió hasta el 1948. Es un pastor bautista, fue pastor bautista. Él fue expuesto a las sectas metafísicas del siglo XIX y en su predicación y enseñanza combinó elementos centrales de la filosofía del nuevo pensamiento con la teología cristiana, con la doctrina cristiana. Así que unió estas cosas, ¿sí? ¿Y qué afirmaba él? Afirmaba que las personas pueden cambiar sus circunstancias físicas simplemente haciendo una confesión positiva de la palabra de Dios. Está mezclado la metafísica con la doctrina cristiana. Por ejemplo, él decía, para ser sanados, los creyentes solamente necesitan declarar que ya están curados. Necesitas declarar eso. Esa fue la premisa para lo que sería la teología que se conoce hoy en día como la palabra de fe. Y esto también serían las bases para el énfasis en la prosperidad material de la palabra de fe. Y él dice, Dios nunca planeó que viviéramos en la pobreza, ya sea física, mental o espiritual. Él convirtió a Israel en cabeza de las naciones económicamente. Él le dará la capacidad para hacer de su vida un éxito. Y estas ideas metafísicas mezcladas con la doctrina cristiana pronto se infiltraron en el movimiento carismático
¿sí? Hasta que Kenneth Hagin es conocido como el padre del movimiento de la palabra de fe. Lo que hoy en día escuchamos todos los días, si usted ve alguna predicación de alguna iglesia, casi aquí todas las iglesias en Guayaquil, o la mayoría de las iglesias en Guayaquil. Un hombre que también ejerció gran influencia en el movimiento pentecostal carismático y en esta tercera ola es Paul Yonggi Cho. Tal vez ustedes han comprado ese librito, yo lo compré, no lo compré, me lo regalaron. Tuve la oportunidad de leerlo, La Cuarta Dimensión, ¿sí? Él tuvo, no sé ahora, la iglesia más grande del mundo, allá en Corea, Seúl, Corea, amigo de Peter Wagner, muy amigo de Peter Wagner, ¿sí? Y él dice así, Yonggi Cho dice, si por alguna razón perdiera en algún momento el don de lenguas, creo que mi ministerio se reduciría a la mitad de lo que es hoy. Por lo tanto, la oración en lenguas me ayuda a mantenerme en comunión constante con el Espíritu Santo. Y las enseñanzas de Cho eran pensamiento positivo, es decir, la motivación. El Espíritu me repetía, dice, al oído, si tú eres hijo de Dios, dice, una persona importante, sigue actuando como el gran personaje que eres. Debes usar ese lenguaje del Espíritu Santo y desarrollar una nueva conciencia de éxito en la mente de nuestra gente. Cho predica el Evangelio de la prosperidad también. La pobreza es una maldición de Satanás. Vaya, qué cosas. Dios quiere que todo su pueblo tenga éxito y sea sano, así como prospera tu alma. Y ese libro de la cuarta dimensión es la visualización o la incubación, que se llama esto, visiones y sueños. Y la visualización, ¿no?, es una materialización que se logra empleando una imaginación intensiva. Debes concentrarte en lo que quieres. Si tú te concentras en el objeto que quieres, eso se va a materializar. Pero tú tienes que imaginarte de manera intensiva. Así que dos pastores querían comprarse Volkswagen. Así que él les dijo, mira, deben ustedes visualizar nítidamente el Volkswagen que ustedes quieren. Cuántas puertas, el color del carro, y escriban en un papel eso. No, peguen el papel allí con la descripción del carro en el dormitorio y lean ese papel antes de acostarse y luego antes de lavarse. Imagínense que están entrando el carro, metiendo la llave allí y están prendiendo ese carro y díganse, este es mi Volkswagen. Si usted hace eso intensamente, entonces se va a materializar. El poder creativo de la palabra hablada. También Cho pronuncia en los servicios las sanidades que ve en sus visiones. Y eso ha sido de los televangelistas que cuando inicié la vida cristiana veía en la televisión de esos hombres ahí, Pat Roberts y todos esos que decían, estoy viendo aquí algo. Eso es lo mismo que tuvo Cho, ¿no? Cuando estoy de pie, dice, el Señor me muestra las sanidades que va a realizar y yo puedo pronunciar la palabra, simplemente cierro mis ojos y hablo. Luego la gente que ha sido sanada se pone de pie. Entonces él dice, dé la palabra al Espíritu Santo, así él puede crear, dice. También son señales visibles del reino de Dios, la expulsión de demonios, el sanar enfermos y la resurrección de muertos. Todo eso es el evangelismo con poder. Y la meta de esta tercera ola, que es el evangelismo con poder, va dirigida a las iglesias que están en contra del carismatismo o del pentecostalismo. Diciendo que esto equipa a todos los cristianos para el servicio en el poder de Dios. Así es como debe servir al Señor, con poder de Dios. Y que los sucesos sobrenaturales vencen la resistencia contra el Evangelio. Es decir, que esto va a abrir puertas para ganar almas, porque no va a haber resistencia cuando tú te presentas con un evangelismo con poder, con todas estas cosas. Bueno, a la luz de las Escrituras, estas tres olas del Espíritu Santo, entre comillas, ¿sí?, socavan la suficiencia de las Escrituras. ¿Ves?
En primer lugar, estos tres movimientos que hemos visto, que todo se denomina el último en el evangelismo con poder, que no es otra cosa que el mismo carismatismo y que no es lo mismo que el origen del mismo pentecostalismo. La experiencia está por encima de la Escritura. Eso es fundamental en todos estos tres movimientos. La experiencia por encima de las Escrituras. Y la Biblia dice que la única fuente de la verdad es la Escritura, es la Escritura. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Ves? La palabra de Dios es perfecta. ¿Dónde hay perfección? ¿Dónde hay absoluta verdad? En la palabra de Dios. Ese mismo salmo sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Y mira el verso 9 en la segunda parte. Mira lo interesante aquí que dice Salmo 19:9. La segunda parte dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si hay un movimiento espiritual que tú quisieras analizar, ¿no? Si es verdaderamente espiritual, si viene de Dios o no, entonces todo movimiento espiritual verdadero, es decir, todo movimiento espiritual provocado por el mismo Espíritu Santo, debería honrar la palabra de Dios, poniéndola en el lugar más alto, porque es la absoluta verdad. Es la absoluta verdad. Esta es la voz de Dios, la Escritura es la voz de Dios. Pero si ese movimiento carismático no coincide, o movimiento espiritual no coincide con la verdad de Dios, no ha sido provocado por Dios ni por el Espíritu Santo. Pero algo común en el pentecostalismo, el carismatismo y el evangelismo con poder es que ponen la experiencia como otra fuente de la verdad. Y a la final entonces termina aquí poniendo la experiencia por encima de la misma palabra de Dios. Esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es central en este movimiento. Usted entre las páginas de estas iglesias, ahí dice, ahí con títulos grandes, eso es lo que sobresale, el bautismo del Espíritu Santo. Y junto con muchas otras experiencias, decir, sentí una corriente, tuve una visión, oí algo, tuve un sueño, hablé en algún idioma, de mí fluía poder, todas son experiencias. Y Wimber mismo dice, y en muchas ocasiones a través de las experiencias, dice, nos hace desechar o cambiar elementos de nuestra teología y visión del mundo. Mira, la experiencia puede hacerle cambiar la doctrina cristiana. Y Wagner, ellos son los padres de este movimiento del evangelismo con poder. Wagner dice, la forma de obrar de Dios se explica con dos fuentes, la Biblia y la experiencia cristiana. Vaya, qué terrible. Pero lo que ignora este movimiento es que la experiencia humana es subjetiva. Yo sentí esto, me parece que vi. ¿Cómo sabes que es Dios? ¿Cuándo vas a terminar de ver que es Dios? ¿Dónde está el límite para saber si es de Dios o no? Todo esto es subjetivo. No está asentado en la palabra de Dios. Todo esto es falible. ¿Ves? Solo la palabra de Dios es infalible. Solo la palabra de Dios es sin error, ya que su autor, como leímos, es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, este movimiento socava la suficiencia de la Escritura al poner la experiencia por encima de la misma verdad de Dios. Cuando Dios ha dicho que la Escritura es lo más confiable que nosotros tenemos. La Escritura es lo más confiable que nosotros tenemos porque es la misma voz de Dios. Y el apóstol Pedro tuvo una experiencia de la transfiguración con otros dos discípulos también. Y él vio la gloria de Dios futura de Cristo. Allí se transfiguró. Y vio un atisbo, un poco de lo que sería ese reino glorioso del Señor Jesucristo. Ese fue un espectáculo sobrenatural, una experiencia increíble, ¿no? Al ver esa gloria venidera. Y él mismo escribe en la segunda carta de Pedro, si ustedes van a este texto de la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 17. Segunda carta de Pedro 1, 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Es el momento de la transfiguración, esa voz salió de allí, del cielo, en el cual tengo complacencia. Y dice el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremenda experiencia. Y aún esta experiencia iba a ser catalogada como revelación de Dios. Pero Pedro dice, mira, esta es una experiencia increíble, pero ¿sabes qué? Tenemos algo más seguro en el cual debemos asirnos todos nosotros. Porque esto es absoluta verdad. Y de la cual nosotros debemos cogernos de ella. Así que, mire el versículo 19, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Es esto lo que debe alumbrarnos a nosotros en todo movimiento espiritual. Es esta palabra de Dios la que no debe irse, debe ser una antorcha para todos nosotros que alumbra, dice, en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro sabía que solo la palabra de Dios es la absoluta verdad, porque su autor es perfecto, es Dios hablando al hombre. ¿Por qué insiste el apóstol Pedro que la revelación de Dios es lo más seguro para nosotros y por la cual debemos asirnos de esta palabra de verdad? ¿Por qué? Porque él sabía quién era el autor original de esta palabra. Y mire el versículo 21, lo que dice, segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios revelada. El Espíritu Santo nunca devalúa la palabra. El Espíritu Santo no añade nueva revelación a las Escrituras. ¿Ves? Si para ellos la Escritura fue la única fuente de la verdad, no aceptarían las doctrinas apoyadas por la experiencia, porque no se encuentran en la palabra de Dios. Nunca tolerarían el balbuceo en lenguas de oraciones sin sentido. No tolerarían eso. Es un invento eso, lo que haces. No existe tal cosa. Es mentiroso e hipócrita los que hacen esto, ¿ves? El pronunciamiento de profecías falibles, es decir, profetizan y no se cumple. Esas son las profecías falibles. Esa adoración desordenada o las caídas absurdas por el supuesto poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Al contrario, si ellos reconocieran que la única fuente de verdad absoluta es la palabra de Dios, entonces ellos desecharían todo esto, porque no pasaría la prueba de las Escrituras y elevarían la verdad bíblica, entonces sí, en los corazones y las mentes de los oyentes. En segundo lugar, ellos tienen las señales y prodigios como la tarjeta de presentación del reino de Dios. Y dice que esta tarjeta de presentación del reino de Dios, que son señales, prodigios y milagros, esto vence el prejuicio de los incrédulos. Sirve para evangelizar. Quita toda incredulidad y el incrédulo se va a convertir si tú tienes esta tarjeta de presentación. Y siempre en la Escritura vemos que las señales y prodigios han estado relacionados con el principio de un nuevo periodo de gracia. Así lo observamos en la Escritura. Señales y prodigios no ha habido en todos los tiempos de la Escritura, ¿no? Del caminar de Dios con el hombre o del hombre con Dios. No ha habido tal cosa. Ha habido 3 momentos especiales donde ha habido muchas señales y prodigios. Y el primero, en los tiempos de Moisés y Josué, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. En Deuteronomio 26:8 dice, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y milagros. Ahí están, señales y milagros. Señales que también debían ser mostradas a Faraón y a su mismo pueblo para que vean la grandeza de Dios, ¿no? Para que todos puedan ver, Dios es tremendamente grande.
Nehemías 9:10 dice: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Prodigios a modo de señal con Josué también ocurrió. Luego, el segundo periodo fue cuando hay revelación de Dios, hay periodos de mucha gracia de Dios, hay prodigios y señales, como con los profetas Elías y Eliseo. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento, con Jesús y los apóstoles, también hubo, son periodos, pero el resto de la historia, no hay tal cosa del mover de Dios, ¿ves? Ahora, Jesús manifestó señales y prodigios. ¿Por qué? ¿Por qué las manifestó? Eran las credenciales mesiánicas de Él. ¿Cómo los judíos iban a reconocer que Él era el Mesías, el Dios hecho hombre? ¿Cómo lo reconocerían? Los profetas habían anunciado a Isaías que los cojos van a andar, los ciegos van a ver. Eran las señales mesiánicas. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba preso Juan el Bautista y mandó a preguntar con 2 de sus discípulos? Le dijo: oye, anda, dile a Jesús si Él era el que había de venir. Le entró cierta duda a Juan el Bautista, si Él era verdaderamente el Mesías. Van los 2 discípulos de Juan y le preguntan: oye, Juan el Bautista, que está en la cárcel, nos manda a preguntarte si tú eres el que debía venir. Y él se saca la tarjeta de presentación de las señales y milagros y le dice: mira, este soy yo. ¿Cuál fue la tarjeta de presentación? Jesús le dijo: los cojos andan, los ciegos ven. Esas eran las señales mesiánicas. Entonces Él iba a hacer señales y prodigios. Y el comienzo del tiempo de la gracia de la iglesia también. El mensaje del Evangelio fue confirmado al principio mediante señales y prodigios. ¿Quién le iba a creer al apóstol Pedro, que había sido un pescador? Se iba a parar en el templo, allí iban a decir: escúchame que yo les voy a decir el nuevo pacto en Jesucristo, les voy algo nuevo que ha venido. Nadie le iba a escuchar. Habían autoridades ahí judías a quienes sí le iban a poner atención, pero a este pescador no le iban a poner atención. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios hacía señales y prodigios. ¿Qué hizo? A través de Pedro sanó al cojo en la puerta La Hermosa. ¿Para qué? Todo eso era un objetivo, una señal. ¿Apuntaba hacia dónde? Apuntar a que la gente sea despertada y Pedro se levante y diga: yo les voy a decir qué ha pasado aquí, y comienza a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que digan: este hombre sanó. Dice: entendemos que esto es de Dios. Y si Él dice que, oye, escúchame lo que te voy a decir, yo le voy a escuchar. Eso era lo que Dios quería. Esas son las señales y prodigios que acompañaron a los apóstoles. Pero después del comienzo del reino de Dios, el número de señales y prodigios disminuyó, y después de los escritos apostólicos, los milagros a modo de señal fueron algo que ya no sucedía. ¿Se ves? No fue nada corriente ya. Y mira, te muestro un texto. Vamos a Hebreos 2 y el versículo 3. Hebreos capítulo 2 y el versículo 3. Aquí está el autor de la carta a los hebreos, ¿no? Y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él está diciendo: Cristo nos ha salvado, debemos cuidar esta salvación, debemos santificarnos. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice: la cual es la salvación, está hablando. Dice: esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, ¿sí? Y luego dice: nos fue confirmada ¿por quiénes? Por los que oyeron. ¿Quiénes le oyeron a Jesús? Los de primera mano fueron los apóstoles. ¿Y qué hacía? ¿Cómo le confirmaba Dios a estos apóstoles, a los que le oyeron a Jesús? ¿Cómo le confirmaba? Dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de la carta a los hebreos no se incluye en esta confirmación. A mí no me ha confirmado nada. Yo no he hecho ninguna señal y Dios a mí no me ha acompañado en esto. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: esto no es para mí. Esto fue para Jesús,
Y para los que le oyeron a él, Dios les acompañó juntamente con señales y prodigios. ¿Para qué? Para que la gente pueda escuchar el nuevo pacto. Puede escuchar el evangelio, que el Mesías ya ha llegado, ha muerto y ha resucitado. Todo lo que los profetas habían anunciado anteriormente ya se ha cumplido, para que puedan escuchar el evangelio. ¿Ves? Y Pablo señala que las señales y prodigios estaban limitados solamente a su tiempo. ¿Por qué? En 2 Corintios 12:12, segunda carta a los Corintios 12:12, que él es cuestionado, que no es un apóstol, le decían, tú no eres un apóstol, tú eres un falso apóstol. Él les dice, oye, mira lo que les dice, 2 Corintios 12:12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Yo soy un apóstol por las señales que he hecho entre ustedes. Yo soy un apóstol. Esto no era para todos, ¿ves? Hay tantas citas en el libro de los Hechos de los Apóstoles en que las iglesias crecieron sin necesidad de señales y prodigios. Ahora, es interesante los milagros que el Señor Jesucristo hizo en Corazín. Recuerdan en Betsaida, en Capernaum, que hizo muchos milagros, no produjeron ningún arrepentimiento, ¿no? Al contrario de lo que dice el movimiento carismático, este movimiento del evangelismo con poder, que esas son las señales, ¿no? Para credenciales, para ganar a la gente para Cristo. No hay tal cosa, ¿no? El Señor dijo en Mateo 11:20, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Vaya, recibió más señales y milagros que Sodoma y Gomorra. Y Jesús dice, si ellos hubiesen recibido lo que yo he hecho aquí ante ustedes, esa gente se hubiese arrepentido, dice. Esa gente de Sodoma y Gomorra se hubiese arrepentido. Ni siquiera la resurrección de un muerto es capaz de vencer los prejuicios y la dureza del corazón de las personas. En Lucas 16:31 dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a persuadirse si alguno se levantare de los muertos. Señales y prodigios no convierte a nadie. Si ves cómo es que le ha agradado a Dios salvar al hombre, cómo le ha agradado a Dios salvar al hombre. Mira, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Las señales y prodigios solamente impresionan a los sentidos o alguna experiencia. Pero mira cómo le ha agradado a Dios salvar al hombre. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que se necesita para salvar y quitar el prejuicio a una persona? Es la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está el evangelio. Las señales y los prodigios no eliminan los prejuicios. A pesar de que él había hecho muchísimas señales delante de ellos, no creían en él. De hecho, el Señor dice, los que piden prodigios y señales, en Mateo 12:39, mira cómo lo señala a ellos, y señala este movimiento de evangelismo con poder como un movimiento mentiroso, falso, y más que esto, mira cómo les llama a él. Mateo 12:39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. El evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo al tercer día. Este es el evangelio. Las señales y los prodigios no son los medios que Dios ha previsto para llevar a las personas a una fe viva, sino la predicación de su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay nada más. ¿Sabes lo que ellos dicen? Que la relación íntima con Jesús
no la obtienes por medio de la obra de Dios cuando nos dirigimos hacia Cristo o por medio de las Escrituras. No obtienes eso, sino dice, atendiendo a las recientes y nuevas revelaciones de Dios. Así es como tienes una intimidad con Dios, como que caminas con Dios cuando tú atiendes a las nuevas revelaciones de Dios. Así que esta tercera ola da tremenda importancia a la profecía extrabíblica, fuera de las Escrituras, y defiende revelaciones ajenas a la Biblia, como si el Espíritu Santo estuviese hablando y diciendo todas estas cosas. Está diciendo que la iglesia debe funcionar el día de hoy de esa manera, contraria a la verdad de la palabra de Dios. Debes escuchar a los profetas que hay en la iglesia, dice. Vaya, hay muchos profetas por eso en estas iglesias del evangelismo con poder. Yo estuve en una iglesia que era conservadora, porque yo estuve en la transición de la segunda ola y la tercera ola, por el 89. 80 fue la tercera ola, pero el efecto acá en Ecuador, en Guayaquil, ya fueron por esos años, 89. Así que estábamos en nuestra iglesia conservadora, bautista, y comenzaron a llegar hermanos, y uno de estos tenía esta profecía. Se levantaba y decía, Dios me ha dicho esto, y decía cosas, ¿no? Así que en una ocasión, él dijo, un esposo había abandonado a su esposa allí en la iglesia, y él dijo, Dios me ha dicho que el señor fulano de tal va a regresar tal fecha, tal día, tal mes, de ese mismo año era, ¿no? Y que iba a regresar y se iban a reconciliar. Mientras esperábamos ese día, ¿sabes la reacción del resto de los hermanos? ¿Sabes qué reacción tuvieron? Le decían, oye, ¿no te ha dicho algo para mí? Y ¿sabes qué? La escritura pierde vigencia, pierde validez. ¿Sabes qué? No, esto está antiguo, está viejo. Oye, dime si para Carlos Dorme alguna cosilla te ha dicho que yo debo hacer algo. ¿Sí? ¿Ves lo que ocurre? Cómo socava las escrituras de manera inmediata para dar pie a esta nueva profecía, una locura que no puedes detener, ¿no? Y cada uno se levanta, soñé esto, me parece que Dios dijo tal cosa, y es que yo oí esto, y me parece esto, y así nunca llegas a nada. ¿Ves? Eso es terrible, se parece a la Guga Yala, ¿no? En las iglesias ahí está, ya murió esa divina, qué bueno que haya muerto, ¿no? Ojalá desapareciera este movimiento carismático y de evangelismo con poder también. A veces aciertan estos profetas falibles, a veces aciertan, y eso no quiere decir que venga de Dios. Pero ahí es cuando lamentablemente las personas caen en la trampa y dicen, no, es que él me dijo algo que solamente yo sabía, o cosas como estas. Tales como hacen los brujos o las brujas. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo nunca hablaría por su propia cuenta. No es libre para hablar lo que quiere, Él hablará lo que yo le he dicho, lo que Él ha anunciado. No se divorcia, el Espíritu Santo no viene y dice algo diferente de la Escritura. Falso. Él habla lo que dice la Escritura, porque Él no hace por su propia cuenta, no actúa por su propia cuenta. Está sujeto a lo que le dice. Y es más bien exalta a Cristo. Si Cristo está aquí en las Escrituras, si está aquí Dios, entonces eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, pero no va a hablar algo diferente de las Escrituras. Y tú ves lo que hay en estas iglesias carismáticas, y en este evangelismo con poderes, es toda cosa que no pasa la prueba por las Escrituras. Deberían desechar eso, pero no lo hacen. No lo hacen, lo ponen como si fuese superior a las Escrituras. De esa manera hunden, socavan la palabra de Dios cuando es suficiente. Es lo que Dios nos ha dado. Esto es todo lo que tú necesitas. Hay una relación inseparable entre el Espíritu Santo y las Escrituras que Él inspiró. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él mismo las inspiró, Él es el escritor, por lo tanto, no va a hablar algo diferente de lo que está aquí. No puede ser, es imposible. Así que estos falsos profetas menosprecian la palabra de Dios
y añaden sus propias ideas y tuercen el significado de las Escrituras. Ese falso ministerio de la liberación, segunda a Timoteo 2, 24, 26, no habla del endemoniado, sino de los que han caído en el lazo del diablo, y hay que corregirle. Eso es lo que dice Pablo, no es que esté endemoniado porque ha caído en el lazo del diablo. Y el atar y desatar, que utilizan muchísimo ellos en Mateo 18, 18, no tiene que ver con ningún demonio. Mira el contexto, lo que dice. Habla de la admisión o la exclusión de la iglesia como una medida disciplinaria. Eso es todo, es lo que hemos hecho aquí nosotros, algunos domingos, toda la iglesia, cuando ha tocado echar a alguien. ¿Se ves? Las sanidades falsas en los cultos carismáticos son un show que no pasan la prueba de las sanaciones legítimas y verdaderas de Jesús y los apóstoles. No pasan. Ninguna de estas sanaciones pasa las pruebas de haber tenido el don de la sanación. Además que el don de la sanación no era para creyentes, era para inconversos. Jamás Pablo las usó para un hermano. Los verdaderos creyentes que se encuentran dentro de las filas del movimiento pentecostal, carismático y el evangelio con poder, quedan en un lamentable estado de defección espiritual, porque todas estas doctrinas están erradas, no están basadas en las Escrituras, son falsas y no perfeccionan al creyente, no le ayudan a crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que lleva a la madurez a un creyente? ¿Qué le lleva a la madurez? 1 Timoteo 3:16, lo sabemos de memoria. Toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la perfección, esa es la madurez espiritual. Esa perfección habla de madurez espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. El bautismo del Espíritu Santo, como el resultado de hablar ese balbuceo, ¿perfecciona al creyente? No perfecciona. No está basado en la Escritura. ¿Ves? Caer de espaldas lleva a crecer espiritualmente. No, es una locura, no está basado en las Escrituras. La liberación, los dones de sanidades, las señales y prodigios, la palabra de fe, el evangelio de la prosperidad, el pensamiento positivo y todas esas cosas no dan crecimiento espiritual porque no están basadas en la palabra de Dios. Esto confunde a los que viven, están en estos medios. Y fíjate, termino con esto. La llenura del Espíritu Santo en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Y si tú lees después el versículo 19 hasta el capítulo final del 5, vas al capítulo 6, habla de los padres, habla de los empleados, de los amos y de los siervos. Capítulo 5 habla de los matrimonios, del hombre cómo va a amar a su esposa, de la mujer cómo se somete al marido. Todas esas son las cosas que no podemos hacer humanamente, pero cuando eres lleno del Espíritu Santo puedes hacerlo. Te capacita el Señor para hacer eso. Te arregla todas las relaciones con Dios, con los hermanos, tu matrimonio, con tus hijos y en tu trabajo. Todo. ¿De dónde sale eso? Efesios 5:18 que dice, sed llenos del Espíritu. Un pasaje paralelo que habla de lo mismo, las mismas consecuencias en cuanto al matrimonio, en cuanto a tu vida espiritual, en cuanto a tus hijos y padres y empleo, está en Colosenses 3 del 17 en adelante. Lo mismo, tú lees igual, paralelo que Efesios 5:19 en adelante. Pero ¿qué es lo que produce en Colosenses 3:17 en adelante, que es lo mismo que Efesios 5:19 en adelante? ¿Qué es lo que lo produce? Entonces tú lees Colosenses 3:16 y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces concluimos, la llenura del Espíritu Santo es que tu mente esté saturada de la palabra de Dios. ¿Qué te hace crecer? ¿Qué te hace transformar tu vida? No, estos prodigios y señales, no es que tengo el don de la sanación. Y eso no es vida espiritual. Vida espiritual es que amo a mi esposa, estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Si eres una esposa, te sujetas a tu esposo. Eso es vida espiritual. Eso es poder de Dios. ¿Entiendes? Eso es poder de Dios. No la locura que presenta este evangelismo con poder. Si el Espíritu Santo
quisiera recrear el día de Pentecostés, como dice Peter Warner, y hacerlo más que el mismo Hechos 2, dice, ¿no? ¿Sería esta realmente la forma en que lo haría? Haría sí. Habría comenzado ahí en el año 1901 con ese hombre, como señaló Sixto, cómo fue desacreditado y cayó en inmoralidades. ¿Sería así que habría comenzado un gran avivamiento espiritual? No, lo haría. Muchísimos pensamientos se vendrían a nuestra mente. Comenzó con una soteriología deficiente del movimiento de santidad de los siglos anteriores. ¿Sí ves? Produjo experiencias falsas, religiosas falsas, porque no hablaron ninguno en lenguas. Fueron balbuceos, nada más. Sus seguidores como Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel Austin, Cash Luna, Maldonado, Marcos Witt, y la lista sigue, usted la sabe. Usted la sabe. Qué consternación el día de ayer, con la noticia del homicidio de Fernando Villavicencio. Muy, muy consternado. Yo no quería creer, ¿sabes? Yo no quería creer. Me costaba creer que lo habían matado a él. Pero deja un legado, una lección para todos nosotros. Ese hombre fue valiente. 20 años de valentía. ¿Sí? 20 años de valentía. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros la muerte de él? Su vida. No, valiente, que seamos valientes. No vivas con temor. Tienes que ser valiente. Pero quiero decirte algo, porque no vamos a hablar de otras cosas aquí, solo quiero utilizar esto como un enganche para algo más importante. Pero la mayor consternación que debe producirnos a nosotros los cristianos es el hecho de que estas tres olas manifiestan falsas enseñanzas, llevando a millones de personas al infierno, o no dejando de entrar al reino de los cielos. Los desvían, los mandan a otros lados, a otros caminos. Oh, necesitamos valentía, actuar, sacando el error a muchos verdaderos creyentes que se encuentran en esas filas. Tenemos que hablar la verdad con valentía. Hablemos la verdad de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra y el impulso que das a nuestros corazones de basarnos aún más en esta verdad tuya, absoluta, en la cual nosotros debemos rendirnos totalmente, Señor. Ninguna idea novedosa debe primar sobre tu verdad, sobre tu palabra. Ayúdanos a elevarla a lo más alto, Señor, por medio de ser fiel en la predicación, anunciando a otros, Señor, la verdad tuya, aunque esto pueda ocasionar alguna disensión, alguna enemistad, Señor, haciéndolo con amor, con gracia, Señor. Ayúdanos a ser valientes, a rescatar a muchos del error, para que corran al lugar de la verdad tuya, afianzándose en esta verdad, en esta palabra tuya. En tus manos quedamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.